¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo programa de Revelaciones sin Fronteras. Como siempre en la cabina, Jorge Rojas, quien les habla, Renzo Sánchez, y en la producción Fernando Perales. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre, nuestro querido colaborador Mario Segarra, quien el día de hoy nos trae unas novedades alucinantes. Bueno, queremos hacer antes un previo preámbulo al tema, debido a que en los recientes días, en las últimas semanas, se han estado ventilando una serie de informaciones en relación a los últimos acontecimientos que tienen que ver mucho con el tema de los fenómenos, del fenómeno OVNI. Recientemente sabemos, por ejemplo, que Hillary Clinton está repuntando en las preferencias de los estadounidenses y ella podría, digamos, ser la próxima presidenta de ese país. ¿Esto qué implica para el tema que a nosotros nos concierne? Hillary Clinton es una persona que está muy interesada en la desclasificación de la fenomenología OVNI y del contacto extraterrestre. Ella cuenta entre sus filas a John Podestá, anteriormente secretario general del partido que condujo a Barack Obama al poder. Y actualmente Hillary Clinton está contando con la colaboración de este señor, John Podestá. John Podestá está decidido completamente a desclasificar esta temática. Y bien, esto no hace más que esperar, vamos a tener que esperar un tiempo para que por fin podamos ver a la luz una información o un tipo de acontecimiento que de una vez por todas esclarezca bien este tema. Por otro lado, hay muchas cosas que nos conciernen también en el tema local, ¿no? Ya que estamos aquí con Mario, nos gustaría saber sus apreciaciones en relación a ese video de este ovni que estuvo durante más de 2 horas suspendido en el aire y que fuera grabado durante el programa de Renzo Reyardo. Alto al crimen. Nos encantaría contar tus opiniones sobre eso. ¿Cómo no? Renzo, Jorge, muy agradecido por su invitación. Gracias. Estaba muy deseoso nuevamente de estar después de varios meses, ¿no? De casi medio año que no hemos estado en contacto. Sin embargo, traigo una noticia de carácter mundial, una primicia nacional y mundial del fenómeno OVNI en Estados Unidos y para Perú justamente. Yo creo que el mejor lugar para, digamos, dar a conocer esta nueva documentación que, ojo, es la primera vez en la historia de la ufología y de los programas ufológicos o de misterios a nivel mundial que esta documentación va a ser presentada hoy día. O sea que es toda una primicia para el programa Revelaciones sin Fronteras y un honor que ustedes compartan esta información conmigo. Pero previamente me habías preguntado el tema del OVNI Miraflores. Mira, han estado habiendo muchos avistamientos recientes en Lima y fuera de Lima. Estos avistamientos son reales. La gente es muy cautelosa, es más cuidadosa a la hora de filmar. Y en el caso particular de esta filmación, de este objeto discoidal, porque yo he analizado con otros investigadores independientes que no están afiliados a ninguna asociación ni instituciones este video, y este video da todos los visos de tener mucha credibilidad y mucha realidad. ¿Por qué? Primero, porque fue filmado por un equipo de cámaras profesionales de un programa de alto al crimen de Canal 2 Frecuencia Latina. Segundo, el presentador es un congresista de la República en actividad, que es el señor Renzo Reyardo. Este ovni fue filmado de casualidad y estuvo, dice, 2 horas suspendido en el aire. Lo interesante del caso es que a mí lo que me tiene muy preocupado, y acá esto sí quiero hacer una advertencia, creo, a todas las personas que en el futuro filmen algún tipo de evento en el cielo, desconfiar del Estado peruano y particularmente de la oficina de la DIFA, del Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, porque el comportamiento que ha tenido para, vamos a decir, dizque ellos, investigar seriamente este tema, ha sido poco menos que deplorable. Porque en primer lugar, nunca hubo una investigación. Esto apenas semana y media después que aparece este video en todas las redes sociales, apareció en todo el planeta, todos los noticieros del planeta lo recogieron,
La Fuerza Aérea dijo que iba a hacer una investigación independiente y que iba a lanzar un comunicado oficial. Eso está refrendado en los mismos programas de noticieros de Frecuencia Latina Canal 2. Sin embargo, semana y media después, en un día viernes, entre gallos y medianoche, faltando 5 para las 12, en el mismo canal noticiero Frecuencia Latina, aparece un oficial de la Fuerza Aérea que no se identifica. Nadie sabe quién es, no tiene identificación en el lado izquierdo de su pecho, tampoco el canal lo identifica, y él supuestamente asume el compromiso de que ya se explicó el origen de este avistamiento y que era una cometa. Pero acá viene una contradicción. Dice que habían aparecido 10 videos más, los cuales hasta ahorita ningún investigador independiente, ninguna asociación ha visto estos 10 videos, no los han hecho públicos. Dicen que había fotografías que había tomado un supuesto testigo en la costanera de esta supuesta cometa, pero lo curioso, acá viene el caso. El supuesto testigo que da a los canales, al Canal 2, y sobre todo a los supuestos investigadores de la Fuerza Aérea, una fotografía de un celular donde se ve una cometa o parte de la cometa, que al parecer tenía unos colores parecidos al objeto. Él dijo que tomó 7 fotos, pero solamente da una. Y cuando le preguntaron qué había hecho con las otras 6, que las había borrado. Y había también filmado un video de 2 minutos, que también lo había borrado. Y no se le hizo la repregunta de por qué lo borró. Pero la identidad de este supuesto testigo es más increíble aún. Resulta que el donador de esta foto es un señor que ha trabajado 33 años para la Fuerza Aérea, para una cuestión de aeromodelismo. Entonces hay una regla de ética en cuanto al tratamiento de los testigos OVNI. En todas partes pueden ir a los manuales de la NICAP, de la APRO antiguas del 60-70 y a los manuales de la MUFON actual en Norteamérica. Cuando un testigo, su trabajo o su actividad está comprometida con una de las partes, que tienen que ver con el tema, ese testimonio tiene que ser eliminado inmediatamente. Pero no, curiosamente, si las reglas de la MUFON se aplicaran, ese testigo estaría eliminado como un testigo creíble. ¿Por qué? Porque ese testigo es parte del personal de la Fuerza Aérea peruana, aunque sea un civil. Entonces, aunque sea civil, está bajo la égida de la misma parte militar. Entonces, no es un testigo creíble para mí y su evidencia no es tampoco admisible. Pero lo curioso es que acá en Perú ocurre lo peor siempre, lo que menos uno se imagina. Se admitió la credibilidad del testigo, y más aún, el testigo dijo de que él había mandado primero esa foto a una asociación civil norteamericana que no identificó, y decía que le parecía más creíble su investigación de esa asociación norteamericana que cualquier investigador o grupo de investigadores civiles en el Perú. Con lo cual, esa es una manera maniquea de subestimar la eficiencia y la independencia investigativa de los ufólogos acá en Perú. O sea, un compatriota que subestima frente al extranjero el nivel de los investigadores en Perú. Entonces, yo pienso que eso nunca hubo una investigación. Simplemente se quiso tapar, como decía la canción antigua, échale tierrita y tápalo. La quisieron tapar, pero la taparon mal. Y yo pienso que ese es justamente uno de los argumentos que me da a mí para pedir a la población y al general a los futuros personas que filmen algo, que no envíen ningún video ni foto a la Fuerza Aérea, que con este tipo de actuación ha perdido una total credibilidad para mí. Y yo pienso que los investigadores independientes son los que tienen que tomar la pauta en la investigación de este tipo de casos, porque están habiendo continuos avistamientos incluso de humanoides voladores, de ovnis saliendo de volcanes del Perú, del Misti, de Moquegua, del Chachani, de Lubinas, y están habiendo avistamientos por el norte del Perú, por el sur del Perú, pero el problema es quién tiene la garantía de que va a haber una investigación oficial, neutral y honesta. No la tenemos, no tenemos esa garantía los ciudadanos de a pie por lo menos, ¿no? Eso es lo que podría decir sobre la investigación de... Muchas gracias por estas declaraciones, Mario, porque sí. Era necesario que alguien con autoridad para hablar de ese tema pudiera hacer un descargo o pudiera hablar claramente de este problema, ¿no? Sí, y ojo que nunca hubo un comunicado oficial escrito. Exacto. Si no lo hay, entonces no hay ninguna investigación. Y por otro lado, comprueba una vez más
la actitud contradictoria que tiene la DIFA, ¿no? Exacto. Porque empezó, digamos, de una manera de, digamos, empezar a tomar en serio el tema y empezar a hacer una divulgación, digamos, correcta, como sí lo hizo cuando sus directivos fueron entrevistados por la propia BBC, ¿no? O sea, ante la comunidad internacional tocan el tema seriamente, ¿no? Pero cuando se trata, pues, de tocarlo a nivel local, una vez más está siempre la maniobra del ocultamiento. Exacto. Y de poner en ridículo el tema. Y lo más contradictorio es que ellos hacen hecho así. Que no podemos entender aún por qué. Ni yo tampoco. ¿Por qué asumen esa actitud, ¿no? Esta era la gran oportunidad de la DIFA para decir que ese objeto era efectivamente un ovni, un objeto volador no identificado. Y esto no significa que sea extraterrestre. Así es. Siempre lo digo así. ¿No? Mira, este caso del ovni de Miraflores es un caso, bueno, muy escaso a nivel mundial porque por primera vez, bueno, lo que yo sepa, acá en el Perú se filma con cámaras profesionales. Así es. Y el testigo es una autoridad, bueno, es un congresista. Es un congresista político, claro. Y se hicieron todos los análisis, o sea, porque inclusive, bueno, se dice inclusive que se ve, si uno analiza bien el ovni, se ve que parece un objeto, ¿no? También se ve como que sale del objeto. Sale el objeto, sí. ¿no? Debajo, ¿no? Obviamente, del ovni, ¿no? Y bueno, y se desplaza, obviamente, ¿no? Aparte, bueno, la explicación también, pues, que da la FAP, de que yo lo escuché, pues, en realidad era ridícula, pues, ¿no? O sea, todo el mundo, nosotros niños hemos volado cometa y sabemos que una cometa, no sé, pues, está estática, estable, 2 horas. Aparte que nadie va a volar cometa, pesa no sé cuántos kilómetros al fondo del mar, porque era una distancia... Claro. O sea, cosas absurdas, ¿no? Dice que estaba más allá de la isla San Lorenzo, supuestamente en la vertical ese objeto. ¿Quién va a volar cometa, pesa ahí? En esa zona. No se puede, no. O sea, entonces... yo lo que pienso es que lamentablemente, bueno, al no haber una explicación, la FAP no tener de repente cómo sustentar o explicar este objeto, bueno, ya comienza a soltar, pues, cualquier cosa, ¿no? Cualquier tontería, ¿no? O sea, mejor hubiera quedado, sabes que no sabemos qué es. Claro. En realidad es un ovni. Y eso no es lo más grave, Jorge, Renzo, sino que lo más grave es que son funcionarios que trabajan para el Estado y ganan un sueldo de más de 7.000 soles mensuales. Entonces, ese sueldo, si sumas 7.000 o multiplicas 7.000 por 12, es una buena cantidad de plata. Entonces, tú cuando un funcionario, lo que tienes que exigirle es, primero, transparencia. Y segundo, eficiencia. Y hasta ahorita, que yo sepa, no han demostrado ninguna de las dos cosas. Aparte que los funcionarios, como tú dices, aparte de los militares, funcionarios públicos, trabajan para nosotros. Exacto. O sea, ellos tienen la obligación de explicarnos qué es. Para eso nosotros pagamos impuestos, para que ellos se compren todos los equipos necesarios de tecnología alta y me explique, oye, pasa esto, ¿no? Claro. Mira, pero no sé, pasa que la cosa pasa al revés, ¿no? Nosotros tenemos que servirle a ellos, ¿no? Exacto. Y aparte que también para que expliquen por qué no se me respondió legalmente a su manera de ellos o con su digamos, sus argumentos de ellos legales, por qué se me negó información sobre archivos ovnis de la Fuerza Aérea Peruana y en cambio se le muestra alegremente a un ciudadano extranjero a fines del año 2013. Claro, entonces, y tampoco eso no han querido hacerlo. Entonces, hasta ahorita, es como todo funcionario que jura sobre la Biblia. Dice, si yo cumplo con el pueblo, que Dios y la patria me premie, y si no, que ella y la nación me lo demanden. Yo creo que con eso ese juramento ya quedó de lado. O sea, ya hace tiempo, no solamente yo, Dios y todos los peruanos deberíamos demandar a estos señores que si no se sienten en capacidad de hacer un trabajo eficiente, porque acá yo no digo honesto, puede haber mucha gente, pero puede haber presiones sobre ellos. Entonces, que ellos digan, son independientes sus criterios de investigación, están bajo presión del gobierno peruano, están bajo presión de algún gobierno extranjero, o que digan que no son capaces de hacer su trabajo adecuadamente y mejor que declinen, porque ahorita la información que tengo actualmente a esta fecha de marzo de 2015 es que esa oficina está nuevamente descabezada y ya no tiene jefatura, o sea, es como que entra en estado de hibernación, pero nunca, trabaja realmente. Primero dijeron ellos cuando inauguraron la oficina de que ellos iban a tender puentes de colaboración entre la ciudadanía peruana y la Fuerza Aérea para, juntos de la mano, llegar a una explicación racional sobre el tema. Sin embargo, avanzando el año 2014 y coincidiendo con mi denuncia constitucional de la Ley de Transparencia Informativa, cambian su concepto y dicen que ya no va a ser así,
que van a trabajar solo a nivel de gobierno y de enlace de información con otras agencias militares del cono de Sudamérica, del cono sur, que tienen que ver con el tema OVNI. O sea, información solo entre militares. O sea, cambió la historia. Volvemos al hermetismo. Volvemos al hermetismo. Y por eso es que digo, el trabajo que hacemos los investigadores independientes, aunque a ellos no les guste, y mirando la cámara, yo se los vuelvo a decir, señores de la DIFA, aunque no les guste, los independientes vamos a dar nuevamente hoy día la cara, porque hoy día vamos a hacer el trabajo que ustedes deben hacer hace tiempo. Y en la información de primicia mundial que voy a anunciar y les voy a enseñar en este programa, va a marcar la pauta de que nuevamente es mejor el trabajo independiente que un trabajo organizado. Esto es de verdad que llama mucho la atención. Sí, sí. Es bastante contradictorio, más aún sabiendo que el actual premier es nada más y nada menos que Pedro Cateriano, exacto, el ex ministro de Defensa, que fue quien dio esas declaraciones contundentes ante la BBC, precisamente cuando se reabrió esta oficina. Y exacto. Habló claramente de que era necesario hacer el estudio de estos fenómenos aeronómalos por una necesidad, por una cuestión pues de seguridad nacional. Claro. Ahora que tenemos al premier Pedro Cateriano ahí, que tiene la potestad de poder tocar este tema con seriedad y de repente dar directivas a la gente de la DIFA para que de una vez por todas tomen este papel en serio y que la divulgación deje de ser una tontería, entonces creo que en este caso Pedro Cateriano deja muchas expectativas. Yo creo que sí. Y se le puede enviar una carta. Se les puede enviar cartas y habría que esperar cómo va a ser su nueva actitud frente a esta nueva posición que tiene. Exacto, porque ahorita él fue una persona que cuando fue ministro de Defensa, Renzo Jorge, aceptó el trámite que el ex premier Juan José Jiménez ordenó sobre mi solicitud de transparencia informativa, acceso a la información. Entonces él acató como funcionario de rango superior, la orden la transmitió a su ministerio, que era el Ministerio de Defensa, y a su vez a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Marina. Y ojo, ahí falta todavía una actitud extraña de la Marina de Guerra, que hasta el día de hoy ni siquiera se tomó el trabajo de emitir un papel de su institución diciendo si había o no había archivos ovnis. Yo tengo el relato, y esto en calidad de primicia le voy a contar, de que una persona me contó que habló hace un tiempo, unos años antes de que muriera Fernando Fuenzalida Volmer, que fue un filósofo, antropólogo, sociólogo de la Universidad de San Marcos, de mi universidad, que tuve la suerte de trabajar con él en la organización de la primera oficina OVNI de la FAP entre el 2000 y el 2002, en la antigua OIFA, Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. Y este personaje me aseguró que en una conversación que tuvo con Fernando Fuenzalida decían que era una persona muy cercana a los institutos militares, sobre todo a la Marina de Guerra del Perú. Tenía muchos amigos almirantes, contraalmirantes, altos directivos de la Marina de Guerra, donde él daba clases, hacía cursos de extensión, hacía asesorías, y él le manifestó a esta persona, amiga mía, de que en una ocasión, cuando le conversó sobre el tema OVNI y le preguntó si la Marina de Guerra tenía expedientes, él dijo que sí, que él en una ocasión le enseñaron 2 files de expedientes físicos de avistamientos de la Marina de Guerra de OSNIs en el mar de Grau, entre los 60s y 70s, que tenía que ver mucho con los cruceros, los buques de guerra armada peruana, y que había incluso submarinos, y se hablaba incluso del choque de un submarino peruano con uno de estos ovnis, o OSNIs, ¿no? Entonces, si este personaje me ha asegurado que Fuenzalida le dijo, yo le creo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué la Marina de Guerra nuevamente nunca me respondió a mí, a Mario Segarra, a nombre de todo el pueblo peruano? ¿Por qué ocultar la información de que sí hay archivos de la Marina de Guerra sobre OSNIs? Sería bueno que en este instante, en este tiempo, la Marina de Guerra por fin se pronuncie sobre el tema, ¿no es cierto? Yo sé que pienso, es mi idea de que inclusive la Marina debe tener casos más interesantes de repente inclusive que la FAP. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también, porque inclusive, la Marina, y no solamente en el Perú, a nivel mundial y a través de la historia. O sea, los mismos, antiguamente hasta Cristóbal Colón tiene su bitácora y habla sobre estos ovnis, ¿no? Sí. Entonces debe haber harta información en la Marina también. Yo te paso el dato de un caso que está en oídas, o sea, solamente hay relatos.
de testigos que en el año 76, 1976, en la zona de Ventanilla, cuando eran solamente asentamientos humanos, no había todavía ciudad satélite como hay ahora o zonas urbanizadas de Ventanilla, había un asentamiento humano que quedaba frente a un complejo de la Marina. Y ahí dicen que en las laderas de los cerros de arena se estrelló un ovni ocupado por tripulantes no humanos en 1976, que dice que la Marina de Guerra recuperó a uno vivo. Ese es el relato. Pero una cosa son los relatos, claro, y otra cosa sería un documento que corrobore eso. Si es así, mira, la Marina de Guerra tendría una especie de Roswell peruano en la costa peruana. O sea, de 1976. Y hablando de Roswell, sí, y un punto crucial en la historia de la ufología, sí. Tenemos que hacer un viaje en el tiempo y trasladarnos a los años 40. 40, cuando comienza el tema cuando termina la Segunda Guerra Mundial y explosionan estas bombas atómicas en Japón. Uh-huh. Parece que eso atrajo una oleada de ovnis y visitantes de otros planetas uh-huh, al uh-huh, nuestro. Así es. Y precisamente dentro de esos años, en 1947, es que sucede el gran acontecimiento del estrellamiento de una nave espacial en Roswell. Que no era de este mundo, definitivamente. Ahora, suceden dos. Otra vez, dos. Roswell entra a tallar porque recientemente el ufólogo Jaime Maussan, así en México, uh-huh, dice que tiene unas pruebas contundentes que va a mostrar en una siguiente conferencia que se va a realizar en los próximos días, uh-huh, los primeros días de mayo. De mayo, sí. En la que tiene unas diapositivas. Hectacrome. Unos slides en la que aparecen fotos de los cuerpos. De cuerpos. De los cuerpos de estos visitantes, de estas criaturas quizás muertas y en otros casos vivos. Wow. Y bueno, esto está despertando un gran interés a nivel mundial. Por supuesto. Y esto también está muy relacionado con la temática que vas a desarrollar en este momento. Por supuesto. Mira. ¿De qué estamos hablando, Mario? Ya. ¿Qué es lo que nos has traído el día de hoy? Esto que les estoy trayendo como primicia mundial, porque no solamente es nacional, es mundial para todo el Perú y todo el planeta. No lo tiene esto ninguna cadena televisiva poderosa, no lo tiene el Washington Post, no lo tiene el New York Times, no lo tiene CNN, no lo tiene NBC, ni CBS, ni Fox, ni News, ni tampoco El País de España, nadie. No lo tiene esto ningún ufólogo, ni siquiera norteamericano. Esto es parte, es la segunda parte del material que se me entregó por tres, fuentes independientes, no sabemos si americanas, no sabemos de otro país, desde comienzos del 2014, si ustedes recuerdan, cuando revelamos acá los documentos de México, de Cuba, creo que si no me equivoco de Bolivia, ¿no? De un estrellamiento en Bolivia, y de Cuba, de Argentina, de Chile, y los de Perú, de las caídas de dos ovnis en el año 66 en Cajamarca y en Huancayo el 67. Y esto tiene relación, eso que fue una proeza revelada en Revelaciones Sin Fronteras, valga la redundancia, tuvo comienzos de este año. Acuérdense qué pasó para colocarnos en el tiempo y el espacio. En enero de este año, de 2015, un investigador americano saca más de 3.500 documentos de la Biblioteca del Congreso que había compilado más de 8 años y había visto de que muchos de esos documentos no habían sido mostrados al público. Y pidió, como investigador del fenómeno ovni, tuvo que sacar unos permisos especiales, sacó fotocopias de todos estos documentos. Y el gobierno americano hasta ese momento le dijo que no tenía ningún reparo, le dejó sacar y lo reveló en una página web que se llamaba el Black Bowl, ¿no? blackbowl.com, que es Richard Greenwell, o John Greenwell, creo que es el host, el administrador de esta página, donde se especializa en liberar documentos desclasificados o reclasificados del gobierno americano. Entre estos documentos, acordémonos, ¿qué salió? Curiosamente, los documentos originales de la CIA y el Departamento de Defensa sobre ovnis observados en el Perú, acuérdense, el famoso caso de Puerto Maldonado, donde hay una fotografía, la primera fotografía de un ovni oficial que fue tomada en Puerto Maldonado, en la zona de la selva en Perú. ¿En los años 50 fue? En los años 52, julio del 52. ¿Qué se revelaba este documento? Que había habido conversaciones
del ministro de Educación de entonces con el embajador de Estados Unidos de ese entonces en el Perú. Sin embargo, el documento al final dice que era una broma, que era un fraude, el caso de Puerto Maldonado. Yo no lo creo así, pero hay que ver que también los documentos pueden haber estado influenciados por el tiempo y el momento que se hacían las investigaciones. Y hay otros casos que están como recuentos, o sea, no hay fotos, no hay vistas, solamente está el relato de incluso de encuentros con humanoides o de avistamientos de platillos voladores en aterrizaje en varias zonas en Lima, que no era una ciudad muy grande en ese tiempo, y fuera de Lima. Años 49, años 52, años 54, incluso un avistamiento de un avión de pasajeros en el 58, 57, viniendo creo que de Ecuador hacia el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Bueno, esos casos, ¿qué pasó? Casi 20 días o 21 días después, se le ordena al señor Greenwald borrar toda la información y sacarla del internet porque dicen que una empresa privada había pedido derechos de copyright sobre esos documentos que hasta ese momento eran públicos, eran del Estado americano, por lo tanto, y no era de ningún carácter privado, era todo público, por lo tanto estaba bajo la ley de desclasificación. Bueno, los documentos se sacaron, pero otros hosters, o sea, otros, digamos, alquiladores de páginas habían bajado la información y las han ido sacando nuevamente en diferentes páginas web, ¿no? o blogs. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a hablar hoy día de un documento que es el comienzo, es la génesis de toda la información OVNI y la forma como se recolectaba la información y la orden secreta que se hizo a espaldas del pueblo americano y a espaldas del pueblo mundial, incluyéndonos a nosotros los peruanos. Y esta ordenanza secreta se aplicó en el Perú también desde el año 1949. Este documento, que se llama el Memorándum número 4, que lo estoy mostrando por primera vez al público, pronto lo vamos a sacar en castellano traducido y con el correspondiente sello de agua, para que no vaya a haber copias por ahí, algún investigador vivito, taimadito, que quiera ganar, como dice, digamos, las gracias con avemarías ajenas. Este documento es increíble, porque esto te pone en el inicio de la forma como la política secreta americana hizo con el tema OVNI. Porque, ojo, esto pertenece al Departamento de la Fuerza Aérea, a los cuarteles generales de la Fuerza en Estados Unidos y al Directorio de Inteligencia en Washington, D.C. Por eso esto venía del Pentágono. ¿Y cuál es la fecha clave? 15 de febrero de 1949. Quiero que la gente recuerde esa fecha y ustedes también. 15 de febrero de 1949. Y dice, requerimientos de la inteligencia del aire, memorándum número 4. Y dice así, Unconventional Aircraft, o sea, aeronaves no convencionales. Parte 1, general. Primer punto, propósito. El propósito de este memorándum es doble. A, para anunciar los continuos requerimientos de la Fuerza Aérea Norteamericana para obtener información concerniente a los avistamientos de aeronaves no convencionales y a los objetos voladores no identificados. Y acá viene un párrafo increíble, incluyendo los llamados flying discs. En buen castellano, platillos o discos voladores. Flying saucers. Flying saucers, ¿no? Y 2, B, para establecer los procedimientos para reportar cada una de estas informaciones. Acá también hay una parte legal donde dice que este documento, el memorándum número 4, va a reemplazar a un memorándum antiguo que era del año 48, que es el memorándum número 7. Y eso ya queda ahí con este memorándum 4, el anterior, el 7, queda totalmente anulado. Luego, el reporte general dice, 1. Como completamiento de una respuesta para los requerimientos anunciados en la parte 2, así como debe ser procedente, esto deberá ser despachado por todos los medios electrónicos de transmisión inmediatamente después de los avistamientos. O sea, no mañana, no pasado, no la próxima semana. Este memorándum ordenaba que cuando un oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana o un agente del gobierno americano adscrito a la Fuerza Aérea Norteamericana veía algo en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, tenía que reportar el mismo día, antes que terminara el día. ¿Por qué medios? En ese tiempo, cable,
telégrafo, teletipo, ¿no? Todos esos que ahora no había en ese tiempo los medios que hay ahora. Y dice, B, los reportes suplementarios deberán ser enviados y disponibles para todos los implicados en lo que estén implicados en la importancia de esta información. O sea, quiere decir de que tienen que haber más personas dentro de la Fuerza Aérea o más oficinas que tengan que conocer esta información en menos de 24 horas. Y acá viene lo interesante. Esta es la primera, como dicen, aparte de los flying discs, los discos voladores, esta es la parte fuerte, dice. Los cables o reportes importantes y complementarios, o sea, el principal y el complementario, deberán ser transmitidos al director de la inteligencia, a los cuarteles generales de la Fuerza Aérea Norteamericana, y los cables deben contener la frase dirigido al COMGENAM, o sea, al Comando General de la Base Aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, código MC1AXO3. ¿Qué viene a hacer esto en buen cristiano? Que a donde tenían que derivar todos los avistamientos de ovnis de Estados Unidos y del extranjero, tenían que ser dirigidos en 1949 o a partir de febrero del 49 a la base aérea Wright-Patterson de Dayton, Ohio, donde, según la historia, fueron depositados el disco volador y los cuerpos de alienígenas estrellados en Roswell, Nuevo México, en 1947. ¿Se acuerdan que hablaban del hangar 18 en Wright-Patterson? Bueno, qué curioso, en este documento secreto que estoy revelando por primera vez al mundo, al Perú, toda la información de Estados Unidos y el mundo tenía que ser derivado en el 49 a la base aérea Wright-Patterson, o sea, al mismo sitio que siempre nos han contado que se enviaron todos los restos del disco volador de Roswell. Lo que querían era cruzar información para saber si se trata efectivamente de una sola especie que nos visita, ¿verdad? Y esta parte es súper interesante, porque te dice, un reporte secreto del gobierno americano, que es la génesis de todo, te dice, vamos a estudiar secretamente los reportes de discos voladores, ¿ya? Y se va a enviar a la base de Wright-Patterson. ¿Y qué pasaba en febrero de 1949? Quiero ponerlos en el tiempo y el espacio. En ese tiempo estaba en vigencia el proyecto de investigación de la Fuerza Aérea Norteamericana que se llamaba GRACH, el segundo proyecto de investigación. Ya había terminado el proyecto Signo, que había dicho que el proyecto Signo decía que los discos voladores son un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y pueden provenir de Marte o de otros planetas. Eso era la conclusión que la Fuerza Aérea llegó y la mandó al Pentágono. El Pentágono la rechazó y dijo, no, hagan otra comisión, la comisión Rencor o GRACH. Esa comisión durante 2 años, hasta el 51, dijo, del 49 al 51, dijeron, todos los ovnis vistos durante esos años, investigados más de 4.000 informes por nosotros, son explicables como fenómenos atmosféricos, visibilidad nubosa, cuestiones de espejismo, y acá viene lo más importante, su conclusión de la Fuerza Norteamericana. En el 49, ojo, todos los que ven ovnis están miopes o son unos tarados o imbéciles. Pero a pesar de eso, les quedó ancho el traje, porque dijo, sin embargo, no hemos podido explicar un 23% de los avistamientos, pero no importa, porque a pesar de ese 23% inexplicado, nosotros, la Fuerza Aérea, no creemos en los ovnis. Mientras la Fuerza Aérea públicamente decía eso, Fuerza Aérea Americana, estaban ustedes mintiendo al Perú y al mundo, y a todo el planeta. ¿Y qué decía la segunda parte? Mira, la segunda parte es más tremenda, porque dice, los reportes escritos suplementarios, preparados con una forma AF-212, deberán ser dirigidos al director de inteligencia, a los cuarteles generales de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y acá viene el otro. Comandos generales, comando del material aéreo, está autorizado para tener contacto directo con las jefaturas de los comandos aéreos en ultramar. Ahora, ¿por qué la importancia de tomar contacto directo con los comandos aéreos de ultramar? ¿Ultramar qué quiere decir? Los comandos aéreos o agregados aéreos de la Fuerza Aérea Americana dentro de las embajadas. A partir del año 49, comenzando con Perú y los demás países de Sudamérica, recibieron este cable secreto de orden de que cualquier información, el agregado aéreo,
que era generalmente un coronel o un general, se ponga en contacto directo con sus comandos en Washington y el Dirección de Inteligencia del Aire norteamericana. Ellos tenían que informar en menos de 24 horas al gobierno americano, a la Fuerza Aérea Americana, sobre el avistamiento que haya habido en cualquier parte del mundo, incluyendo Perú. Por eso ahora se complementa esto con la información que ha salido del proyecto Libro Azul de comienzos de este año. Año 49, acuérdate, autoridades políticas del Perú hablando con embajadores y con agregados aéreos militares. ¿Se acuerdan ustedes del documento de Cajamarca que les traje el año pasado? ¿Qué decía el documento de Cajamarca en el párrafo 2? La Fuerza Aérea Peruana, el agregado aéreo de la Embajada Norteamericana en Lima está en contacto telefónico permanente las 24 horas del día con la Fuerza Aérea Peruana y con la Guardia Civil del Perú para detallar la cronología del recogido de muestras, del embalamiento y del transporte de Perú a Estados Unidos de ese material. ¿Qué quiere decir? Ahí se estaban aplicando en el año 67 ya lo del año 49, que comenzó en el 49. Y acá dice, otros reportes deberán ser enviados al Comandancia General, al Comando de Material en Wright-Patterson, en la base aérea de Dayton, Ohio, y luego a las instalaciones que tengan que recibir esa información pertinente del requerimiento anunciado en el párrafo 2. Las copias de cada reporte deberán ser también mandadas a los comandos generales de Washington, D.C. Una copia de todos los reportes también se enviará al material aéreo en concordancia con aquellas instrucciones enviadas al mismo tiempo al director de inteligencia, y es un poco redundante, pero en realidad se está mandando a la CIA, al Departamento de Defensa, a todos los lados. Y luego ya vienen las partes de que tiene todas esas partes legales, ya viene la parte más interesante, que es los datos que debe hacer todo el agregado aéreo. O sea, los datos sobre las luces, el color, el tipo de movimiento, ¿no? La observación entre las nubes, las luces, también la aerodinámica del fuselaje, vuelo vertical, vuelo rotatorio, vuelo como si fuera un balón, un dirigible, qué tipo de propulsión veía, rotores, propelentes o fuegos aerodinámicos, flapping, oscilaciones, control de la estabilidad del objeto. Mira, esto es todos los datos, mira, sonido, si tenía ductos de aire, si tenía maneras de la desaparición, explosiones en fragmentos, otra evidencia física. Dice desaparición sin obstáculos, y relativos a los observadores, nombre del observador, dirección, ocupación, un tipo de negocios, hobbies. O sea, acá tenían prácticamente todo el archivo del personal observado. Dice, notas relativas al observador, avistamientos en general, sonido, movimiento, tipo de luces, grado de fatiga y duración del vuelo. Y dice otros testigos, ocupaciones y todo lo demás. Comentarios del interrogador tienen que ser dirigidos a la parte de inteligencia como carácter de una persona interrogada. O sea, el testigo viene a ser como un reo en el momento en que la Fuerza Aérea lo está investigando. Y aquí viene la parte final, relativo a los avistamientos de radar. Eso que nunca ha hablado la Fuerza Aérea Peruana, sobre los avistamientos de radar, que hay mucho que hablar. Los radares, todos que estén operando en la zona. Dice observación de rango, velocidad, altitud y tamaño del objeto. Si el objeto ejecutó maniobras circulares en ángulos de 90, 180 grados, cualquier tipo de forma de movimiento, note una particularidad desde la desaparición de la distancia del objeto a otros objetos cercanos como aviones. Dice si había otro tipo de inducciones o elementos que tengan que ver con radios, con interferencia de radios. Dice también general, secuencias de teletipo, o sea, a condiciones del tiempo, vientos en contra. Dice también, querían que también les dieran, el agregado aéreo tenía que investigar todos los vuelos comerciales de ese momento en el aeropuerto, privados, civiles y militares. Dice que estaban volando en la vecindad en el momento en que aparece ese objeto extraño. Dice, y acá viene lo interesante, dice, si el objeto contactó la Tierra, o sea, descendió, dice, se deben obtener ejemplos, o mejor dicho, muestras de las huellas en yeso y de las manchas o quemaduras si el objeto haya aterrizado
y presumiblemente haya despegado para propósitos de mayor comparación y estudio. Entonces yo te pregunto, si en el 49 la Fuerza Aérea Norteamericana estaba diciendo que los que veíamos ovnis, tú, yo, Renzo, Jorge y los demás, éramos locos o imbéciles y teníamos miopía permanente, ¿por qué están pidiendo muestras de huellas de aterrizaje? ¿No? Qué contradictorio, ¿no? Esa es la razón por la cual ¿ya? Hollywood Sí. empieza esa campaña de distracción y de control mental ¿ya? con las películas de ciencia ficción, Ajá. jugando un poco con la paranoia de unos visitantes de otro planeta que llegan a la Tierra Ajá. a invadir, ¿verdad? Así es. La Guerra de los Mundos, el día que se paralizó la Tierra, Así es. entre otras películas célebres, ¿no? Y mira, y la última parte dice, obtener fotografías originales o negativos que estén disponibles. Y también dice que donde se vea el objeto, objetos alrededor del objeto, o sea, lugares, digamos, que se puedan estudiar, lugares donde contactó la Tierra, o sea, tomar fotos del lugar de aterrizaje, maniobras, o sea, fotos de las maniobras, y si hubiera más de un objeto, fotografiar los objetos en formación. Y si dejó alguna señal, también obtener, mira acá, obtener fragmentos de evidencia física si fuera posible. Si ellos dicen que los ovnis son vistos por miopes y por imbéciles y retrasados mentales, ¿por qué están pidiendo obtener fragmentos de evidencia física? ¿No? Qué contradictorio, ¿no? Algo que no existe. Algo que no existe. Y acá viene esto. Si también ha habido algún tipo de radioantena que tenga el objeto que haya sido observada. Y acá dice, el final, firmado C.P. Cabell, mayor general de la Fuerza Aérea Norteamericana, director de inteligencia, oficina del Departamento del Jefe del Staff, Operaciones. Y ahí están las instrucciones, distribución al Comando General de Jefaturas del Comando del Aire, Z1 y Ultramar, o sea, las embajadas, a todos los Estados Unidos de Norteamérica y a sus agregadurías en las embajadas de todo el mundo. Y es precisamente en ese año, si no me equivoco, que Dwight Eisenhower anuncia un poderío bélico a nivel mundial, de escalas mayores en Estados Unidos, sí. No precisamente para pelearse y armar la Tercera Guerra Mundial, sino sí. para defenderse de posibles invasiones de extranjeros, entre comillas. Así es, así es. Pero mira, esto que hemos hecho hoy día, que hemos leído así en resumen, porque es 6 hojas. Este es como un manual de operaciones exacto, en caso de... Exacto. Que, bueno, eso es. Exacto. Diste en el clavo. Como el informe Brooklyn. Pero es un informe Brooklyn secreto. Es el más secreto de los secretos. El Brooklyn también fue secreto en el momento que se pisó la luna. Yo consideré necesario que a raíz de lo que pasó con el proyecto Libro Azul, o los documentos que salieron, que decían que era lo más increíble de comienzo de este año, no. Esta es la primicia mundial más fuerte. Porque este es el manual de instrucciones que dio origen a toda la pérdida y el comportamiento de las fuerzas aéreas de Sudamérica con respecto a su genuflexión frente a la Fuerza Aérea Norteamericana y al gobierno americano. Esto, en la práctica, amigos y amigas, Renzo, Jorge, se sigue haciendo hasta nuestros días. Eso es lo que te iba a decir. Todavía está vigente. Claro. Esto está vigente. Los testigos como que los tratan, como tú dices, de una manera de como unos reos, ¿no? O sea, imagínate, o sea, por eso fue que, según este manual secreto, y acá viene lo interesante, en 1967 hay un señor que toma unas fotografías de unos ovnis en Yungay, bien nítidas, Polaroid, ¿ya? Fueron mandadas a revelar en la Kodak de Lima. El que vino a Lima para revelar era un amigo del señor Arranda, Augusto Arranda fue el autor de las fotografías. Todo un misterio fue sobre ese caso, porque acuérdense que la Kodak en ese tiempo era manejada por norteamericanos y había personal peruano. Y dice que fueron incautadas por la Kodak. Los dirigentes o los jefes americanos de la Kodak en Lima avisaron a la embajada americana de esas fotografías. El testigo, o sea, mejor dicho, el compañero amigo de Augusto Arranda, que había venido de Yungay hacia Lima para traer la fotografía y revelarlas, fue detenido en plena avenida Wilson. No por policías de la Guardia Civil, por personal militar de la embajada norteamericana. Y durante más de 5 horas
detenido dentro de instalaciones que no correspondían al Perú. Es decir, estaban aplicando en el campo, ahora entiendo, Claro, por este manual secreto. Claro, porque al final lo dice, los que tengan que ver con el tema son como un reo de una persona interrogada. Entonces, o sea, leyes a espaldas de la Constitución Política del Perú se están aplicando con este manual secreto. Y en todas partes del mundo, no solamente aquí. Y en todas partes. Claro. Y esta es una manera justamente de hacer perder la información que espero que con esta información que es la tapa, yo creo que esta es la noticia del año para todo el planeta y no solo para Perú. Esto explica lo que pasó en Perú con mis requerimientos de transparencia e información. Los señores de la DIFA van a tener que demostrarme que esto ya no está vigente. Yo les aseguro que este es su manual de trabajo de ellos. Este es el manual con el que ellos todavía trabajan. Este manual secreto, pero del año 49, cuando el gobierno americano decía que los que veían ovnis eran locos o imbéciles y miopes, y que ellos no creen en platillos voladores, pero aún así había un 23% sin explicar. Y otra cosa más, seguimos con las primicias. Otra revelación mundial para todo, Revelaciones sin Fronteras y todo el planeta. Hay un libro que, bueno, gentilmente me lo han enviado, que son fotocopias del libro, este libro, UFOs, Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record, o sea, ovnis, generales, pilotos y oficiales de gobierno grabados para el registro. Por Leslie King, una investigadora americana que siempre sale en History Channel, en Discovery. Y este párrafo es importantísimo, Renzo, Jorge, ahí lo pueden enseñar, porque hay un capítulo donde ella, la misma investigadora Leslie King, acá dice, capítulo 10, y tú los puedes ver para que sea ver, Close Combat with an UFO, o sea, combate cercano con un ovni, el relato del incidente de la Joya Arequipa en mayo de 1980 por el piloto Oscar Santamaría Huertas, oficial de la Fuerza retirado. Leslie King es la autora de esta entrevista. Y acá, ¿qué revelación sale? Acá viene la cosa. Dice, en una página, dice, cuando ya había disparado al objeto, decía, o sea, cuando yo me elevé, entonces yo inicié, o sea, cuando él le disparó los 63 o 67 obuses, le hizo una pared de fuego al objeto que parecía un trompo metálico, ¿se acuerdan? En mayo de 1980. Sí. Él pensó que había derribado el objeto, pero entre la nube de humo y fuego, el objeto salió disparado y se fue hasta la altura de Camaná. Entonces él comenzó a perseguirlo. Entonces dice acá, entonces despegué, o sea, mejor dicho, me elevé. Inicié el proceso para activar la postcombustión de mi avión, o sea, del famoso Sukhoi 22, y reporté a la torre de control para que yo iba a intentar seguir los procedimientos para derribar o tratar de derribar de nuevo el objeto, o sea, el ovni. Entonces, yo sabía que esta era una misión para ese momento extremadamente inusual. Y pregunté a la torre si ellos estaban seguros, ojo, miren acá, que las cintas tape recorders, o sea, las cintas de grabación, estaban trabajando para tomar cualquier grabación del hecho y del momento que se estaba viviendo, y que todo pudiera haber quedado registrado. Entonces, una serie de eventos extraordinarios comenzó a suceder. Este párrafo es increíble. Esto sí es bastante revelador, ¿no? Es un puñete en la cara de todos los ufólogos. Lo que se sabe solamente son las declaraciones de la entrevista que él brindó alguna vez para el programa Pero de acá dice que había grabadoras. Pero hay grabaciones. Mira, yo te voy a decir qué corrobora esta información. De video y de audio. Video y de audio. Te voy a decir, los Sukhoi 22 tenían debajo de la panza un dispositivo llamada KK-R1, que era una especie de dirigible blanco, que en realidad era un dispositivo de fotografías y de video. Todos ellos, como era una época prebélica, porque estábamos en roces políticos y militares con el vecino país del sur, Chile, todo este dispositivo tenía que estar empotrado debajo de la panza del avión
para poder grabar y fotografiar incidentes de encuentros aéreos o de, vamos a decir, encuentros furtivos que no llegan a un combate, para eso grabar y que el gobierno político tenga unas pruebas fotográficas y de video para presentar en los foros internacionales. Acuérdense qué pasó con los misiles de Cuba. Cuando los U-2 comienzan a tomar las fotografías de Cuba y de los misiles que la Unión Soviética estaba poniendo en Cuba, esas fotografías satelitales, o pero dicho del U-2, del avión espía, fueron llevadas a las Naciones Unidas y fueron mostradas por el canciller norteamericano para acusar al canciller soviético de que en Cuba se estaban emplazando misiles de mediano alcance, misiles atómicos. Claro. Casi estuvo el mundo a punto de una tercera guerra mundial, por poco. Entonces, todos los países a partir de ese momento adoptaron esas medidas para tener un registro. Los aviones de ese entonces, todos los aviones del sur del Perú militares tenían la orden de tener registro de audio, de video y de fotografía. Y ojo, en la torre de control también debería haber habido cámaras y también el registro del radar. Y no solamente eso, teodolitos colocados en las fronteras o en los linderos de la base militar para grabar cualquier objeto que venía. Es decir, había grabaciones de tierra, grabaciones de la torre de control y grabaciones del avión. Eso no lo sabíamos ni tú ni yo, ni Renzo, ni Jorge, hasta el día de hoy, marzo del 2015, gracias a este libro que, ojo, ningún ufólogo que haya viajado ya a Estados Unidos peruano nunca habló de este libro. Es la primera vez que estoy hablando. Un ufólogo peruano, por casualidad me enviaron esta información y estoy sacando. Y acá hay otra cosa más. Después que el señor, el oficial, retorna a tierra, dice, justo después de mi aterrizaje, después que desaparece el objeto, y el personal envuelto en el incidente fue llamado para una reunión urgente. Y acá miren, esto correspondía al personal de operaciones, al personal de defensa aérea, al personal de defensa de la base y al jefe general que tenía la jefatura del Comando Aéreo del ALA. Es decir, cuenta, personal de operaciones 1, personal de defensa aérea 2, personal de la defensa de la base 3, personal, o sea, el general en jefe de la base 4 y el relato del piloto 5. Ya, ¿qué dice? Debido a este, suceso, por este balón, nuestra base activó su sistema de defensa y todos los sistemas estuvieron en alerta, incluido el sistema de inteligencia militar de la base. 6, ¿ya? En el radar. Entonces, el radar pudo ver algo en el cielo. Así, como, las personas que habían observado el objeto cerca, tanto como si estaba estacionario, ellos también describieron que era redondo y metálico. Y ellos fueron los que contaron que esto que ocurrió en la reunión que hubo después y que esto no se iba a divulgar. Pero, ¿qué quiere decir con estas 6 entidades que están dentro de la Fuerza Aérea? Y dice acá que cada una emitió un informe. Entonces, ¿qué hay en el expediente 0007 que nosotros descubrimos por aquel casualidad? Entonces no existía la OIFA, ¿no? No. Mayo de 1980. ¿Y quién se encargaba de esos estudios? No se sabe, no había. La propia FAP. Pero dice que los Estados Unidos investigaron el hecho in situ, en la misma base era La Joya. Y bueno, porque estos datos iban directamente... ¿Te acuerdas el dato del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, donde sale en 1983 un documento del Departamento de Defensa donde hablaba de este incidente? Todos esos datos entonces iban directamente al de Libro Estados Azul. Unidos. Claro. Entonces, pero mira, 6 informes, incluyendo el del piloto. ¿Dónde están? Eso está dentro de esa carátula que Johanan Díaz Vargas, el periodista mexicano, se la dejaron ver el 0007. O sea, otra vez nos lleva todo al documento 007 que nosotros descubrimos por la providencia, no por la ley de transparencia informativa. Es decir, el documento que les acabo de mostrar en calidad de primicia mundial y este relato de este libro que es espectacular, revela que la Fuerza Aérea Peruana todavía sigue ocultando una información trascendente para el pueblo
peruano y para la comunidad de investigadores independientes del fenómeno OVNI. O sea, tiene más que explicar que no explicar. Otra de mérito más para la Fuerza Aérea Peruana. Tiene que explicar ahora si Leslie King es una escritora que miente o que ha inventado esto. Porque esto acá, registro de radar, registros de video, registro de audio, fotografías. Y se sabe también que al día o a los 2 días este objeto vuelve de nuevo a la base. Ah, vuelve 2 veces. Claro. En la tarde del día siguiente, ¿ya? Ujú. Aparecen 2 objetos y se mandan 2 Sukhoi, pero no hay combate. Apenas despegan los Sukhois, desaparecieron hacia el mar los objetos. Y el tercer día, aparecen 3 objetos en la noche, 9, 10 de la noche, y apagan todas las luces de la base, toda la electrónica de la base, o sea, un apagón. O sea, quiere decir que lo de Santa María no es toda la información. Claro. Hay Hay 2 más- sucesos hay más más que... cosas. ¿Dónde está el informe de esos 2 sucesos complementarios? Señores de la DIFA, estamos esperando. Ya son Santa María 1, en la tarde del día siguiente 2, el tercer día apagón total de la base 3. Y dicen que hay más casos de La Joya, dicen que hay. El del año 79, los aviones que desaparecieron en el aire, 4. Del año 79. Ese caso... El escuadrón que todavía tampoco ha sido explicado. Porque acuérdate, lo que muestra las fotografías que Johanan Díaz toma son expediente 001 al expediente 0007. 7 expedientes. ¿Ya? Imagínate, o sea, hay mucha información que a raíz de estas revelaciones, ahora sí sin fronteras, overseas, a más allá de ultramar que va a ser, este documento es mortal, porque este documento 4 implica definitivamente preguntarles a los militares en el Perú si este documento, el documento 4, el memorándum 4, sigue en vigencia. Este documento del año 1949 sigue en vigencia actualmente en el Perú y en Latinoamérica. Pregunta que tiene que responder la Fuerza Aérea Peruana. O sea, mira todo lo que hemos revelado en pocos minutos. Hemos retrocedido la historia, el año 49, en la casuística mundial. Hemos revelado un documento en la génesis de cómo se recomenzaba a ordenar la recolección de información, la forma de interrogar al testigo, el ocultamiento de la información y a dónde se debería despachar la información. Y el interrogatorio, ¿y qué tenía que ver? Lecturas de radar, seguramente se incautaban la lectura de radar, fotografías, y acá viene lo interesante, acuérdate, piezas del objeto si fuera disponible disponer de ellas, como en Roswell, Claro. pero año 49. Claro, ¿por qué? ¿Por qué en el 49? Porque ya en el 47 tuvieron la ocasión con tener los restos de Roswell, pues. Fotografías y también si había huellas. Si no dicen que no existían los objetos, ¿por qué quieren hacer vaciados de huellas o tomar fotografías de huellas? O el interior de las huellas para analizarlo químicamente, físicamente, radiactivamente. ¿Por qué? Se está descubriendo entonces la verdadera historia oculta. Y esto ha sido revelado hoy en Revelaciones de Frontera, un gran programa radial que está dando la pauta en la historia ufológica del Perú y del mundo. ¿Qué les parece? En estos momentos, en la comunidad internacional de ufólogos, debe haber alguien por ahí que va a manejar sus contactos para buscar esos audios y esos videos de Santa María. Ojalá, ojalá. Porque yo pienso que lo más sensato sería que la Fuerza Aérea diga que esto que dice Leslie King es verdad. No creo que diga que Leslie King miente. Claro. No lo creo. Y que diga dónde están esos informes que faltan. Bien, muchas gracias por estar aquí una vez más, Mario. Tenemos que despedirnos, el tiempo es, tú sabes. Sí, muchas gracias. Bien, nos estamos despidiendo. Ya saben, nos pueden ubicar en Revelaciones Sin Fronteras en Facebook. Escríbanos siempre a nuestro correo Revelaciones Sin Fronteras Hotmail. Envíen sus mensajes, sus sugerencias, sus opiniones. Y bueno, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa y estamos seguros que en otra oportunidad, bueno, vamos a tener más revelaciones. Sí, de talla definitivamente. mundial, ¿no? No, muchas gracias a Ujú. ustedes y bueno, estemos atentos y probablemente a fines de mes vamos a hacer una conferencia donde vamos a mostrar probablemente estos documentos y también casos de contactados nuevos, informes sobre contactos, mensajes nuevos que van a dar mucho que pensar y muchas sorpresas que dar. Pero gracias, hoy ha sido un día histórico para Revelaciones de Fronteras, para el Perú y para el mundo. Gracias por esa bonhomía de ustedes, por esa apertura de criterio y yo creo que estamos bendecidos por la verdad y la justicia. Gracias. Listo.